Cerca y lejos. Quizá una de las escrituras de la que Yahshua extrajo su revelación fue de Yeshayá, sí, lo que estaba citando. ¿Quién habla de Elohim escondiendo su rostro de los injustos? Por la codicia pecaminosa de ellos estuve enojado, los golpeé y me oculté mi ira. Por rebeldes siguen el camino de su corazón. Dice Yeshayá 57:17, pero después enseguida agrega, he visto lo que han hecho y los sanaré. Los guiaré y les daré consuelo, a ellos y a los suyos que están de duelo. Crearé palabras alentadoras y consoladoras. Le irá bien al que está lejos y al que está cerca, dijo Yahweh, y yo lo sanaré. El hecho es que todos nos hemos alejado de Elohim, porque Yeshayá 53 dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Cada uno se ha apartado por su camino. En otras palabras, todo el mundo es hijo pródigo a su manera, incluso el hermano mayor. La diferencia es que el hijo pródigo sabe que se ha descarriado porque está arrepentido, mientras que el hermano mayor nunca se vio a sí mismo alejado de Elohim y por lo tanto no encontró necesidad de arrepentirse. Entonces la parábola del hijo pródigo trae más percepciones que realidad. Esperaríamos esto de una parábola, aunque algunos han tomado la justicia del hermano mayor como real en lugar de una declaración irónica. El manto de la justicia. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre primero le dio una túnica. Y no una túnica cualquiera, sino la mejor túnica, dice. Esto representa el manto de justicia que se le iba a dar a Israel después de su restauración. En Yeshayá 61 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, todo mi ser se alegra de mi Elohim, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas. Recordemos que Yahshua citó a este capítulo de Yeshayá, ¿no es cierto?, al comienzo de su ministerio, los pasuquín primeros, mostrando que había sido enviado para proclamar la liberación de los cautivos. El Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. El manto de justicia mencionado en Yeshayá 61:10 que se le da a Israel al final de su cautiverio es parte de la profecía extendida de la misión de Mashiach. Este manto de justicia le fue dado al hijo pródigo porque estaba claro que se había arrepentido y que había regresado con su padre. Su sincero arrepentimiento y humildad se ven fácilmente en la declaración de apertura a su padre. No hay forma de suponer que su padre le hubiera enviado esa túnica mientras aún estaba alimentando a los cerdos. Se requiere arrepentimiento. El mismo acto de regresar es un acto de arrepentimiento, porque ese es el significado del término. Proféticamente hablando, cuando la casa perdida de Israel regrese, ellos seguirán el patrón de arrepentimiento del hijo pródigo, como fue profetizado. Porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín, vengan, subamos a acción a Yahweh, a nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, griten de gozo por Jacob, clamen en las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yahweh a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, mujeres encintas y las paridas. En una gran multitud volverán acá. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán, porque yo soy siempre un padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh rescatará a Jacob, lo redimirá de uno muy fuerte para él. Vendrán y cantarán en la cumbre de Sión, radiantes por la bondad de Yahweh, por el grano, el vino nuevo, el aceite, las crías de las ovejas y del ganado. Su vida será como huerto regado, nunca más volverán a languidecer.
Entonces las doncellas danzarán alegremente, jóvenes y ancianos juntamente. Transformaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Colmaré de abundancia al sacerdote y mi pueblo se saciará de mi abundancia, declara Yahweh. En ya capítulo 31. De esta profecía se desprende claramente que Israel volvería a su Padre Celestial con arrepentimiento. Ellos dicen, levántate y subamos a acción. Como el hijo pródigo dice, me levantaré y subiré a mi Padre. Ellos oran, oh Adón, salva a tu pueblo, usando el verbo Yashá, salvar, que es la raíz del nombre de Yeshua, sí, salvación de Yah. Vienen de un país lejano como el hijo pródigo. Cuando llegan están llorando como personas arrepentidas. En tiempos pasados este pasaje se interpretó correctamente acerca de que Israel no regresaría hasta que se hubieran arrepentido. Pero en el siglo pasado, con el surgimiento del sionismo, muchos abandonaron el requisito de que la gente se arrepienta y llame a Yeshua antes de regresar. Debido a que las tribus de Israel se perdieron, entre comillas, la mayoría asumió que los judíos eran los israelitas que regresaban a la antigua tierra bajo el movimiento sionista. Seguramente muchos vinieron con gran emoción y llanto porque su regreso cumplió con sus propias esperanzas y sueños. Pero casi todos continuaron rechazando a Mashiach y por lo tanto no regresaron realmente al Padre Celestial. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice, y no hay salvación, Yeshua, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la palabra es Yashá, ¿sí? En el capítulo 4:2. Esto es un juego de palabras. La creencia errónea de que los judíos eran Israel dificultaba que los hombres vieran que el sionismo era solo una falsificación del retorno real de Israel al Padre. Desde 1948, los maestros creyentes de todas partes creían que los judíos se arrepentirían cuando se estableciera su nación. Cuando eso no sucedió, dijeron que seguramente sucedería dentro de 3 años y medio, a mediados de la Gran Tribulación, que dijeron comenzó en 1948 con la Guerra Árabe. Cuando en 1952 llegó sin señales de un giro masivo de los judíos a Yeshua HaMashiach, dijeron que seguramente sucedería al final de la tribulación, es decir, para 1955. Cuando esto tampoco sucedió, silenciosamente dejaron de lado el requisito por completo. Si hubieran entendido la diferencia entre Israel y Judá, podrían haber evitado este error. Si hubieran sabido que el hijo pródigo y el hermano mayor representan a Israel y a Judá, podían haber podido interpretar la profecía con mayor precisión. Finalmente, si hubieran entendido la ley de la tribulación, habrían conocido la mente de Elohim en este asunto. Él predijo el requisito por el cual Israel iba a poner fin a su exilio, diciendo, aquellos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades de sus padres y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí. Cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Yitzhak y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Esto está en el capítulo 26 de Vayikra. El exilio de Israel a Asiria, así como el exilio de Judá a manos de Roma, continuaría hasta que reconocieran y confesaran su hostilidad hacia Yeshua con humildad. ¿Sí? Esta es la ley de la cual Jeremías extrajo su profecía. La profecía vino en el contexto del nuevo pacto que el profeta describe unos pasukim más adelante en el mismo capítulo. Entonces, para entender las profecías del regreso de Israel, deben verse como ocurridas bajo el liderazgo de Yeshua HaMashiach, el mediador del nuevo pacto, porque solo al cesar la hostilidad hacia Yeshua HaMashiach se puede regresar al Padre Celestial.
Cualquiera puede volver a un terreno, pero volverse o volver proféticamente en el idioma hebreo, volverse hacia Elohim y arrepentirse ante él. El verdadero arrepentimiento, teshuvá, a los ojos de Elohim, es volverse a Yeshua HaMashiach, el Elohim que le habló a Moshe y luego se convirtió en Yeshua. No hay salvación en ningún otro nombre, porque su nombre hebreo significa literalmente salvación de Yah. Por lo tanto, cada vez que las escrituras hablan de salvación o de ser salvo, profetizan de Yeshua. Tanto Israel como Yahudá rechazaron a Yeshua HaMashiach. Israel lo rechazó antes de su encarnación en la tierra, mientras que Yahudá lo rechazó durante su tiempo en la tierra. Ambas naciones fueron al exilio por el mismo pecado de rechazar a Mashiach. Ambos se alejaron del reino de Elohim. El único camino de regreso es a través de Mashiach y del nuevo pacto. Y si bien muchas personas ya lo han hecho, el cumplimiento nacional de este retorno profético aún está en el futuro. Hasta el día de hoy, los judíos incrédulos en su conjunto han conservado la actitud del hermano mayor en lugar de la del hijo pródigo. El retorno profetizado de Israel no se encuentra en el sionismo, ni siquiera en el sionismo creyente, ¿sí? Sino solo en la aceptación de Yeshua como el Mashiach, en la adopción del nuevo pacto del cual él fue el único mediador. El anillo del sello. El padre le dio al pródigo que regresaba no solo la mejor túnica, sino también un anillo en su mano. Este es un anillo de sello, es decir, un anillo que se usaba para imprimir cera blanda como firma o para sellar un pergamino. Cuando a Yosef se le dio autoridad sobre Egipto, Faraón se quitó el anillo de sello de su mano y lo puso en la mano de Yosef. Esto está en el capítulo 41 de Bereshit. Significaba que Yosef tenía la autoridad para firmar documentos oficiales en nombre de Faraón. El propósito de un anillo de sello se ve en el libro de Esther también, en el capítulo 8. Ahora escribe a los judíos como mejor te parezca en el nombre del rey y séllalo con el anillo del sello del rey, porque un decreto escrito en nombre del rey sellado con el anillo del sello del rey no puede ser revocado. En el contexto del nuevo pacto, los hijos de Elohim oran en el nombre de Yeshua porque llevan el anillo de sello de Mashiach. Tienen la autoridad para firmar decretos en el nombre del rey Yeshua, sabiendo que tales decretos no pueden ser revocados sin su consentimiento. Por supuesto, en tales casos, esos hijos de Elohim deben estar autorizados para hacer tales decretos, porque Elohim no suele dar anillos de sello a los bebés espirituales para que no utilicen el anillo de manera egoísta con fines carnales y terminen lastimándose a sí mismos. Y a Judá también tenía un anillo de sello. Cuando la estaba sacando, ella le envió este mensaje a su suegro: yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó: examine esto. ¿A quién pertenece este sello con cordón y este bastón? Sin duda se transmitió de generación en generación a cada príncipe de la tribu que sostenía el cetro de Yahudá. Pero cuando los reyes de Yahudá estaban a punto de ser juzgados por Elohim por su rebelión, Irmeyá recibió instrucciones de ir a la casa del rey y profetizar contra él. En el capítulo 22, ¿sí? Elohim le dice al profeta: prohibida, mira, declara Yahweh, que si tú, rey Conías, hijo de Joacín, rey de Yahudá, fueras el anillo de sellar de mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos a quienes temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babel, y en manos de los caldeos. Aquí el mandato de dominio que se le había dado a Yahudá estaba representado por el anillo de sello de Elohim. Se suponía que el rey de Yahudá gobernaba al pueblo por la voluntad de Elohim, como si el rey fuera un anillo de sello en la mano de Elohim. Pero él entonces le dio el dominio al rey de Babel. Después del cautiverio de Babel, Elohim hizo al gobernador Zorobabel como un anillo de sello, porque leemos: en este día, declara Yahweh de los ejércitos, te tomaré mi servidor Zerubabel, hijo de Salatiel, declara Yahweh, te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara Yahweh de los ejércitos, en Haggai, en el capítulo 2. Zerubabel fue el elegido para llevar a los cautivos
judíos de regreso a la tierra vieja, ¿no es cierto? Eso aparece en el capítulo 2 de Ra. En cierto sentido, representó a la compañía de los pródigos que regresaban al Padre, por lo que los pródigos recibieron a Zorobabel como anillo de sello. Las sandalias de la paz. El Padre también le dio al hijo pródigo sandalias en los pies. Las sandalias son parte de la armadura espiritual de Elohim. Sabemos en Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto de la besorá de la paz. La besorá de la paz en los pies significa que caminar con Elohim trae paz en lugar de violencia y guerra física. El contraste es el mismo que existe entre la espada del Ruaj y la espada física. La guerra carnal mata gente. La guerra espiritual está diseñada para traer vida. Mientras estaba en un país lejano, el hijo pródigo había sido calzado con zapatos carnales, pero a su regreso con el Padre le dieron zapatos nuevos para significar un nuevo caminar y una nueva forma de vida.